Dios le bendiga, hermano. En esta mañana damos gracias a Dios una vez más por su gran amor y su gran misericordia que Dios nos ha regalado en esta mañana, poder compartir junto a ustedes un nuevo devocional. Dios les bendiga mucho. Estaremos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, y comenzaremos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 20. Dice el título, el endemoniado gadareno. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu mundo. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose, dice, con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu mundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice: vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos de la ciudad. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué maravillosa historia. Qué tremendo esto, ¿no? Un joven endemoniado que se presenta ante la autoridad de Cristo. Automáticamente reconoce su autoridad y se arrodilla ante él y le dice: ¿qué tienes conmigo? Dice: Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Qué tremendo esto. Después de haber venido del mar sus discípulos con Jesús en la barca, haber calmado una tempestad tremenda, una tormenta, los discípulos quedaron extremadamente maravillados con el poder de Cristo. Había calmado los vientos y las tormentas. Se acercan a la orilla y se les presenta otra historia más, ¿no? Este endemoniado ganadero que estaba atormentado por muchos demonios, dice la palabra de Dios. Probablemente sean 2000, como dice la palabra de Dios, porque habla de 2000 cerdos, ¿no? ¿Dónde llega Jesús? A una tierra donde habitaban los judíos y gentiles, pero era una tierra tomada por los griegos, y había mucha adoración, ¿no? Había muchos dioses, a dioses paganos. Por esa razón había muchos cerdos, ¿no? Era abominación ante el Señor. Recuerden que los griegos habían usurpado el templo y habían quemado en el altar un cerdo, abominación delante de Dios, ¿no? Porque no era lo que Dios había mandado hacer. Pero esto es en contra de lo de Dios. Como vemos hoy, muchas cosas de los que están en contra de la deidad de Dios, de lo de Dios, ¿no? Hacen todo lo contrario a lo que Dios pide. Estos tenían cierto negocio incluso con estos cerdos, porque había criaderos para poder vender cerdos y presentar sacrificios a estos dioses paganos.
¿no es cierto? En esta tierra, donde donde hay una amplia, que dominaban los espíritus, se presenta este joven ante la autoridad de Jesús y reconoce esa autoridad automáticamente, se arrodilla ante él y le dice: ¿qué tienes conmigo? ¿No? Le dice: Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Claro, la presencia de Dios nos tiene que atormentar a nuestras vidas. Totalmente, la presencia de Dios te tiene que atormentar. Si realmente no estamos en nuestro juicio cabal, si estamos en falta delante del Señor, estamos en contra de la voluntad de Dios, nos tiene que confrontar la palabra. Automáticamente, si la palabra no te ha confrontado en este tiempo, algo está pasando en el lugar donde te congregas, tal vez la palabra te tiene que confrontar para un cambio. La palabra nos cambia, nos transforma. Automáticamente, cuando reconocemos la autoridad de la palabra de Dios, nos cambia. No nos ponemos mal, no nos quejamos. Automáticamente recibimos la palabra de Dios en nuestra vida y quiere decir que tenemos que corregir nuestros caminos, cambiar de actitud, porque es el propósito de la palabra. Jesús le dijo: ustedes están limpios por la palabra. A Pedro le dijo: te lavaré los pies porque si no, no tendrás parte en el reino. Quiere decir que nuestros pies pueden estar sucios. Entonces la palabra de Dios nos confronta cada día. Cada vez que venimos a la iglesia, la palabra te tiene que confrontar. Y probablemente hayas dejado de ir a la iglesia porque te sientes confrontado con la palabra. Tendrás que dejar muchas cosas. Hemos tenido que dejar muchas cosas porque la palabra nos exige dejar muchas cosas. Ya no somos de este mundo, dijo Cristo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y parece que todavía nos cuesta dejar cosas de este mundo. Nos cuesta alejarnos de este mundo, ¿no? A veces de vicios y del pecado, por supuesto. Cuando hablamos del pecado, la gente huye, porque nos atormenta. La palabra nos confronta, estamos en falta, en pecado, ¿no? Y parece que nos hablara a nosotros. Vio que hay mucha gente que dice: el mensaje fue para mí, claro. Porque nos tiene que confrontar. ¿Y qué hacemos? Este endemoniado automáticamente, cuando reconoce la autoridad de Cristo, cuando se confronta con él, dice: no me atormentes, por favor, ¿no? La palabra nos tiene que atormentar. En este lugar, este joven se sentía muy cómodo. Claro, su contorno estaba de esa manera. Vivían todos de esa misma manera. Estaban de la misma manera que este joven. Nada más que este joven estaba con 2000 demonios. Y atormentado por estos mismos, ¿no? No había grillo, no había cadenas, se lastimaba con piedras porque no soportaba, él quería ser libre, pero no podía. La presencia de Cristo empezó a hacer algo en su vida. No me atormente, empezó a reconocer la autoridad, ¿no? Entonces habla con él y le dice: ¿cómo te llamas? Porque le podría haber dicho: yo te conozco. Jesús le podría haber dicho: yo sé quiénes son. Pero ¿cómo te llamas? Dándole la oportunidad todavía de decirle: me llamo fulano y estoy atormentado, estoy en pecado, estoy en falta. No, los demonios hablaron primero. Mire cómo estaba este joven endemoniado. Legión me llamo, le dijo, porque somos muchos demonios. Hay hoy personas de esta manera, endemoniados, ni psiquiatras, ni psicólogos, nada, ni pastillas, nada. Nada puede hacerte libre sino Cristo. La autoridad de Cristo te puede hacer libre de este tormento. Por las noches, en el día, daba voces, gritaba por el camino. Nadie podía hacerlo libre. La autoridad de Cristo llega a ese lugar. Cuando ha llegado la autoridad de Cristo a tu vida, empezamos a ser libres, realmente, de demonios, atados, en vicio, en pecado. Llega a nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que empezar a recibir la palabra de Dios para empezar a cambiar. Este joven automáticamente dice, cuando le pide: no nos atormentes, déjanos ir a los cerdos, el Señor le dio permiso y este joven quedó libre automáticamente. Su cabal juicio volvió, lo vistieron, lo lavaron, ¿no? Se transformó automáticamente cuando fue libre y la presencia de Cristo lo hizo libre con solamente una palabra, ¿no? Pero la historia no terminó ahí. Después estos demonios van a los cerdos y los cerdos se enloquecieron. Eran como 2000, dice, que cayeron en un despeñadero y todos murieron. Ahí fue el problema para la ciudad. Claro, si estaban todos iguales, de la misma manera.
habían perdido su negocio, 2000 cerdos que habían criado con mucho sacrificio, mucho trabajo, ¿no? Y habían perdido la presencia de Cristo a veces, cuando llega a nuestras vidas, llega a nuestro hogar, o a veces a familias, a veces parece que no nos conviene, porque nos desnuda, tal vez nos encuentra en distintas situaciones, y no nos conviene, le vamos a pedir a Dios que se vaya, ¿no? No lo vamos a soportar, nos atormenta, porque nos descubre cómo estamos, ¿no? Y nos cuesta dejar la vida pecaminosa, nos cuesta dejar la vida de vicios, nuestros propios deseos, ¿no? Y nos cuesta mucho, y a veces no venimos a la iglesia, porque la palabra nos confrontó y no queremos dejar, no queremos cambiar, no queremos dejar esta vida pecaminosa. Por eso le digo y reitero, cuando hablamos del pecado, muchas personas se van. Hoy las iglesias, hay muchas iglesias llenas, que no se predica del pecado, de la sana doctrina. Por esa razón, hermanos, huyen de las iglesias pequeñas, porque las iglesias pequeñas hablan del pecado. Y más cuando uno ha sido libre de demonios, de miles de demonios, muchos demonios que teníamos, de vicio, en el pecado andábamos, en las oscuridades como andaba este joven, ¿no? A veces escondido, ¿no? Para que no ser visto. Bueno, así estábamos nosotros. Pero un día la autoridad de Cristo llegó a nuestras vidas y nos confrontó y quisimos cambiar. Nos costaba, no podíamos hacerlo, queríamos ser libres. Por eso este joven se golpeaba con piedras porque se atormentaba. Él mismo quería ser libre, pero no podía. Pero la autoridad de Cristo cuando llegó a tu vida, fuiste libre de muchas cosas, de mucho pecado, de muchos vicios, de muchas cosas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que sigue ahora? Estamos contando a nuestra familia lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez no nos conviene. Tal vez nos cuesta todavía llegar a nuestra familia y contarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es más, muchas veces han dicho, mira que no, antes hacía esto, aquello, lo otro, no lo hace más. Hasta ellos mismos te dicen, deja eso, que no te conviene, volvé con nosotros, estamos bien así. Bueno, así estaba esa ciudad, atormentada por demonios. Vivían los demonios en ese lugar. Por eso este joven se sentía cómodo y por eso pidió a los demonios irse al hato de cerdos. Se sentían cómodos. No querían dejar esa ciudad. No nos atormente, no nos alejes de este territorio. Claro, no querían ir a otro lugar de este territorio. Estamos cómodos, pero atormentados. Cómodos, pero atormentados. Y hoy vemos mucha gente cómoda, pero atormentado por demonios. Mucha gente que está bien económicamente, con su familia, pero atormentados. No quieren ser libres. La palabra los confronta, uno le habla y no quieren ser libres. No quieren dejar su vida pecaminosa. Excusa por montones. Hoy tengo la excusa de no ir, hoy la otra excusa era esta, la otra excusa es esta. Presentamos miles de excusas, ¿por qué? Porque sabemos que la palabra nos va a confrontar y nos va a pedir que dejemos cosas. Seguramente, porque si queremos cambiar, si realmente... Mire, este joven tuvo un encuentro con el Señor como tuvo Pablo. Y automáticamente cambió su vida. ¿Y qué le dijo a Jesús? Quiero seguirte. No me dejes acá ahora, estoy atormentado, pero mirá todo mi contorno cómo está. Y él que le dijo, no, quédate con tu familia, ve y cuéntales las maravillas. Empieza a orar, empieza a buscar a tu familia, háblales de Cristo. Háblales que hay un cambio en tu vida, que Cristo cuando llega a tu vida te cambia, que la vida cambia, las cosas cambian en tu vida, ¿no? Él quería huir de ese lugar. Imagínense cómo estaría la familia, cómo estaría el resto de la comunidad, pero él quería irse con Cristo, con los discípulos. Le dijo, no, cuéntale las maravillas de Dios. Por eso, hermanos queridos, en esta mañana yo creo que muchos de nosotros hemos sido libres. Hemos contado lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hemos entregado lo que Dios ha hecho en nuestra vida, o todavía nos cuesta dejar muchas cosas. Nos cuesta llegar a Cristo porque nos cuesta confrontarnos con Él, con la palabra y dejar cosas en nuestra vida. Amén. Cosas que no nos convienen. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Si realmente has comprendido esta palabra, que podamos ponerla en práctica en esta mañana. Que podamos contar a nuestra familia. Lo primero que tiene que hacer, Señor, sanar a tu familia. Por eso le dijo al endemoniado, quédate aquí. Cuéntale a tu familia. Quédate en tu casa. Porque lo que Dios quiere hacer primero, el mayor milagro que puede hacer es sanar a tu familia a través de tu vida, que has recibido a Cristo en tu corazón y has sido libre de demonios. Amén. Así que, hermano querido, si realmente estás viviendo este tiempo, estás contando lo que Dios ha hecho,
Gloria a Dios. Y si no lo estás haciendo, comienza por tu casa. Empieza a contar lo que has recibido de Cristo. Amén. Y si realmente quieres seguir a Cristo, ven a Cristo en esta mañana. La palabra de Dios te confronta, pero te sana. Es como una espada que penetra hasta lo profundo, pero cuando corta, sana. Amén. Que el Señor te bendiga. Hacemos una oración. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que Él tenga misericordia en nuestras vidas? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Te pedimos misericordia, Señor, en esta mañana. Señor, haznos libre en esta mañana. Señor, haznos libres, Señor amado, para poder dejar los vicios, Señor, el pecado que nos atormenta día a día. El mayor problema de nuestra vida es el pecado, Señor, que nos atormenta. Señor, ayúdanos. Señor, no podemos solos como este demoniado que se golpeaba con piedras, Señor. Nos golpeamos día a día, Señor amado, en la vida. Señor, ayúdanos. Señor, queremos ser libres. Permítenos, Señor amado, seguirte a ti, Señor, en este día. Que podamos contar tus maravillas, Señor, lo que tú has hecho en esta mañana en nuestras vidas. Gloria te damos a ti, Señor, si nos has sanado, si nos has libertado, y hoy queremos seguirte. Hoy entregamos nuestro corazón a ti para seguirte. Señor, gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te dé paz en esta mañana. Que el amor de Cristo reine en tu hogar en esta mañana. Nos vemos mañana en la próxima transmisión. Dios te bendiga.